Bienvenido a nuestra profunda exploración de la extraordinaria vida de Alejandro Magno. Nos embarcamos en este viaje a través de los convincentes anales de la historia para profundizar en el notable viaje de esta figura histórica icónica. Alejandro III de Macedonia, más conocido como Alejandro Magno, nació en el año 356 a.C. Era hijo del rey Felipe II de Macedonia y de la reina Olimpia. Alejandro recibió su educación del filósofo Aristóteles, quien influyó profundamente en su cosmovisión, política y valores estéticos. Ascendió al trono a la temprana edad de 20 años tras el asesinato de su padre, y rápidamente consolidó su poder en Macedonia y Grecia. Luego se embarcó en su gran búsqueda para conquistar Asia, una empresa que transformaría el panorama político del mundo antiguo. El viaje de conquista de Alejandro comenzó con su primera victoria espectacular sobre los reyes que gobernaban el imperio persa. Su ambición no era solo conquistar sino también reconstruir. Se inspiró para crear una mezcla de civilizaciones griega y oriental. La batalla de Isos fue un importante punto de inflexión en la historia de Alejandro. Derrotó aquí a Darío III, el emperador persa reinante. Esta victoria lo convirtió en gobernante de Asia Menor. También reafirmó la supremacía de su ejército entre críticos que dudaban de sus capacidades. El enfoque de Alejandro hacia la realeza fue único. Afirmó su autoridad no eliminando el liderazgo existente sino absorbiéndolo dentro de su propio marco. Nombraría sátrapas o gobernadores locales, que eran en gran medida indígenas de las regiones que gobernaban. La leyenda de Alejandro y el nudo gordiano surge de su encuentro con este intrincado rompecabezas mientras estaba en Frigia. La profecía era que quien pudiera desenredar el nudo gobernaría Asia. Alejandro, después de luchar con ella por un tiempo, desenvainó su espada y se casó, afirmando su eventual dominio del continente. Alejandro luego avanzó hacia Egipto, el corazón de la civilización antigua. Fue recibido como un libertador del dominio persa. Fundó la ciudad de Alejandría y fue proclamado hijo del dios egipcio Amón por el oráculo. Desde Egipto, el infatigable conquistador, influencer de la historia, puso su mirada en Persia. Su victoria más decisiva la logró en la batalla de Gaugamela, asestando un golpe aplastante a las fuerzas de Darío III. Después de la batalla de Gaugamela, Alejandro asumió el control de Babilonia, el corazón de la civilización mesopotámica. Desde allí, avanzó hasta la capital real persa de Susa y la opulenta ciudad de Persépolis, que quemó en una repentina y apasionada furia. Siguiendo adelante, llegó a las fronteras de la India, donde se enfrentó al poderoso rey Porus. La batalla de Lidaspes fue una de las más feroces de sus campañas. Aquí vio a sus hombres cansados de la guerra constante y, por primera vez, cedió y permitió que su ejército descansara. A pesar del desenlace en Lidaspes, su anhelo de expandir el imperio permaneció intacto. Sin embargo, sus tropas, ahora cansadas y en gran medida nostálgicas, se negaron a avanzar más. Esto obligó a Alejandro a aceptar finalmente, aunque a regañadientes, un viaje de regreso. El viaje a casa estuvo marcado por varios acontecimientos importantes. Esto incluyó su visita al oráculo de Amón en Siwa, la batalla contra los Mayyanos y Oxidraca en Punjab y el pacto de lealtad con la diversa población étnica de su imperio. El viaje de regreso, sin embargo, pasó factura. Su salud empezó a deteriorarse y sufrió fiebre. El 11 de junio de 323 a.C., a la temprana edad de 32 años, Alejandro Magno respiró por última vez. Póstumamente, su imperio cayó en caóticas disputas entre sus generales. Al final, fue su general cercano, Ptolomeo, quien estableció el estado helenístico más duradero, el reino tolemaico, con capital en Alejandría, que existió durante casi 3 siglos. El impacto histórico de Alejandro Magno es inconmensurable. Unió las distintas ciudades-estado griegas, allanando el camino para el período helenístico. La expansión de la cultura griega, o helenismo, vio una profunda influencia e interacciones con múltiples civilizaciones orientales. El legado de Alejandro también se extendió a cuestiones de fe. Su generoso patrocinio a diversos cultos, junto con su propia tolerancia no discriminatoria hacia todas las religiones, sentaron un precedente para los estados romanos posteriores e incluso los modernos. Además, sus contribuciones a la estrategia y táctica militar, su difusión del idioma griego, que se convirtió en un idioma internacional de comunicación, los cambios socioeconómicos provocados por su vasto comercio y sus redes comerciales, todos ellos revolucionarios y de gran alcance. Implicaciones de alcance. Por último, los 13 años más cruciales de su vida pusieron en marcha acontecimientos que aún entonces estarían más allá de las predicciones más descabelladas de cualquiera. Las ideas e ideologías imaginadas y realizadas durante esta época enterrarían los viejos órdenes mundiales, y presagiarían el nacimiento de nuevos horizontes culturales, un testimonio del impacto duradero de Alejandro Magno. A Alejandro se le dio el epíteto del Grande no por la magnitud de su imperio sino por la perspectiva que tenía para el futuro de la civilización, y el colosal paso que tomó al unir historias dispares pero entrelazadas. Han pasado 2 milenios desde el monumental viaje de Alejandro por Asia, pero aún así continúa cautivando la imaginación humana. Su ambición, su coraje, su fortaleza, su compostura, junto con sus propias inseguridades y vulnerabilidades, han dado paso a innumerables interpretaciones. La vida de Alejandro es una narrativa elaborada en el pasado, pero que resuena continuamente en nuestro presente.
Es la historia de un hombre que intenta cerrar la brecha entre las naciones, entre el pasado y el presente, entre lo terrestre y lo divino, y descubre en el camino su propio y tenue equilibrio. A través de su incesante conquista, su armoniosa fusión de diversas culturas y su eventual introspección, vemos un espejo de nuestras propias sociedades, historias y yo. Y sus mismas reflexiones a menudo continúan inspirándonos a reimaginar nuestras relaciones con el mundo, tanto pasado como presente y futuro. A medida que la vida avanza implacablemente, que la historia de Alejandro Magno nos recuerde preservar el espíritu de descubrimiento, la tenacidad para atravesar lo desconocido y el coraje para trascender nuestras limitaciones. Después de todo, es desafiando lo imposible que nos topamos con los reinos de lo inimaginable. Entonces, que la historia de Alejandro Magno resuene en el tiempo, evocando alguna vez una respuesta a la pregunta planteada eternamente: ¿qué significa ser grande? Fue la magnificencia de su conquista, la grandeza de su visión, la amplitud de su sabiduría, la profundidad de su humanidad o la resonancia entrelazada de todo lo que merece este epitafio perdurable? Con todo honor y humildad os presentamos la vida y la época de Alejandro Magno. Sigue mientras atravesamos el complejo tapiz de la vida de Alejandro, un caballero del caos y la armonía, un maestro del poder y la atención plena, una personificación de las paradojas y un recordatorio para todos nosotros, meras nieblas de existencia en el vasto lienzo del tiempo. Profundicemos juntos en los anales de la historia, y descubramos qué fue lo que hizo que Alejandro Magno fuera verdaderamente grande. A través de sus triunfos, sus derrotas, sus aspiraciones, sus inseguridades, esperamos darle vida a la historia del hombre que se negó a limitarse a lo ordinario, superando para siempre los límites de lo extraordinario. Y así comienza la saga, un cuento que resuena desde los monumentos de piedra hasta el frágil pergamino de la historia de un hombre que, en su búsqueda de la grandeza, superó incluso los sueños más audaces, embarcándose en uno de los más monumentales viajes jamás emprendidos, dando forma inevitable al curso de la historia humana. Sigue el ritmo de nosotros mientras viajamos a través de la expansión del tiempo, cabalgando sobre las olas de hazañas cautivadoras, enfrentándonos a los ecos de susurros fugaces, rastreando las huellas de sueños intangibles, y ordenándote que reimagines el espíritu indomable de Alejandro. El hombre, el mito, la leyenda.